Para desarrollar el presente trabajo, a partir de lo planteado por Jiménez y Malimasi sobre la historia de vida, se tomó como eje temático la dicotomía existente entre la enseñanza de humanidades y la educación técnica. Esto considerando lo explicado por Julián Flores en su artículo titulado La política pública de educación en Colombia, gestión del personal docente y reformas educativas globales en el caso colombiano, en el cual se hace un análisis sobre cómo la educación colombiana actualmente responde a intereses mercantilistas provenientes de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En esta línea, y considerando que uno de los intereses de la educación tendría que ser una formación integral para los niños y jóvenes adolescentes, la preocupación e inclinación actual de la enseñanza está fundamentada desde una mirada para el trabajo, en la cual se promueve la formación de competencias que respondan a las demandas del mercado, bajo una justificación de crecimiento económico y oportunidades laborales, lo cual además promueve que se deje de lado la formación relacionada con las áreas humanas. Partiendo de esto, se tomó como referencia el caso del profesor Alejandro Lemus, quien lleva aproximadamente 10 años trabajando como maestro de lengua castellana. Ha sido tutor de grupo, coordinador de proyectos, jefe de área, líder de ciclos. Actualmente es maestro de planta de la Secretaría de Educación de Bogotá por concurso de méritos. Para ejemplificar esto, se tomó como referencia a una de las instituciones más conocidas en la actualidad, la cual fomenta la formación para responder a una lógica mercantilista. Esa institución es el SENA. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA nace en 1957 mediante el Decreto Ley 118 del 21 de junio de 1957, como resultado de la iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la Iglesia Católica y la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, es un establecimiento público de orden nacional y con autonomía administrativa adscrito al Ministerio del Trabajo. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, científico y social del país, entran a fortalecer las actividades productivas de la empresa y de la industria para obtener mejor competitividad y mayores resultados en los diferentes mercados. El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. El programa de doble titulación es una iniciativa del Gobierno Nacional que busca cerrar las brechas de acceso a la formación técnica y facilitar la inserción laboral. A lo largo de su puesta en marcha, ha beneficiado 70.722 aprendices certificados de 239 colegios, de los cuales 179 son distritales. El SENA impacta 19 localidades de Bogotá a través de sus 15 centros de formación, implementando 46 programas que se encuentran representados en sectores de comercio, industria y servicio prioritariamente, con una articulación de 226 instituciones educativas de carácter distrital y privado, de las cuales 177 son distritales y 59 privados. Esta iniciativa busca darles a los jóvenes bachilleres la oportunidad de que se capaciten en los últimos 2 años del colegio con el SENA y a su vez puedan tener dos diplomas, el de bachiller y un certificado técnico que les reconoce unas competencias generales y específicas necesarias para continuar en programas tecnológicos o ingresar al mercado laboral. La articulación del SENA con la educación media es una estrategia institucional que integra contenidos curriculares, pedagógicos, didácticos, así como recursos humanos, económicos y de infraestructura del SENA, con las instituciones educativas oficiales y privadas de la educación media, académica y técnica localizadas dentro del territorio nacional. Asimismo, los maestros son vistos como operarios de tales propósitos. En este punto, retomamos lo planteado por Flores, sobre que los profesores, en el afán de responder a las demandas que les son asignadas, dejan de lado aspectos formativos de sus asignaturas.
Tomando en cuenta lo anterior, consideramos tomar como muestra a la persona común, con el objetivo de rescatar su voz dentro de la generalización sobre el gremio docente. El profesor seleccionado es un profesor de lengua castellana. Esto para responder a nuestras dos preguntas problema. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que configuran la formación de un maestro en humanidades a diferencia de uno en áreas técnicas dentro de un contexto público? ¿Y cuál es la percepción de un profesor de humanidades ante una transición de una educación centrada en artes ante una educación técnica en un colegio público? Bueno, estoy en el Colegio Manuel Dalson, el colegio de carácter privado. Es un colegio que se encuentra en la calle 116. Mis papás me inscribieron ahí porque es un colegio pues muy bueno, muy buena reputación. En el colegio en el que estudié primaria nos lo recomendaron por ser un colegio muy bueno. Y bueno, por eso terminé estudiando ahí. Bueno, sobre todo me gustaban los recursos que tenía el colegio, tenía teatro, tenía laboratorios, tenía una cancha de fútbol bastante amplia, canchas de baloncesto, me gustaban como todas las instalaciones y los maestros que tenía eran muy buenos. No me gustaba como tanto, que eran como muy conductistas, eran como muy disciplinados, señores a la norma con el uniforme, con los horarios, con bueno, no sé, con cómo debía hablar uno, con las celebraciones religiosas. Entonces eran como muy ceñidos a ese tipo de cosas, eso me disgustaba un poco. Bueno, mis profesores tenían que, tuvieron mucho que ver en eso. Yo quise como, vi como el ejemplo de tres o cuatro profesores de lengua castellana muy buenos que tuve y quise como ser como ellos un poco, aunque también es una cuestión de vocación, ¿no? ¿Por qué lengua castellana? Bueno, porque siempre me fascinó como la lectura, enseñar obras, siempre estuve como muy pendiente de realizar las lecturas, me gustaban como los tipos de palabras, escribir, leer, redactar. Entonces pues pensé que era necesario que también yo me pusiera al frente para que otras personas aprendieran de mí. Estudié en la Universidad Distrital Francisco José Caldas, que es pública desde luego. Estudié ahí porque es la universidad de la cual me hablaron muy bien mis maestros, de la cual mucha gente alrededor me hablaba, aunque mis papás tenían los recursos para pagarme una universidad privada. En la licenciatura, pues la verdad opté por esa dado que tenía un buen ICFES y pues bueno, me han hablado muy bien de la universidad. Bueno, allí aprendí muchísimas cosas, sobre todo en el desarrollo integral como ser humano. Las universidades públicas se preocupan mucho por el humano, por el pensamiento crítico, por desarrollar habilidades y competencias que pues en las otras universidades tal vez no se desarrollan. Entonces pues eso desarrolla allí sobre todo carácter crítico. Actualmente soy maestro de lengua castellana en el Colegio de Elia Zapata Olivella. También trabajo en un pre-quiz en, en el mismo colegio. Trabajo en la Universidad Un Minuto Dios y trabajo en la Universidad Pontificia Javeriana. En el colegio estoy en lengua castellana en el ciclo 5, décimo y 11. En la Uniminuto estoy en el espacio que se llama CEPLEC, competencias escritas y procesos lectores y escritores. Y en la Pontificia trabajo en un espacio que se llama lecturas y lectores. Bueno, digamos que las prácticas desde luego son muy diferentes con mis estudiantes de ciclo 5, pues no sé, es mucho sobre el aprendizaje de la lengua materna, sobre cuestiones que desde luego están en los lineamientos curriculares y pues
en eso varía, ¿no? Son muchachos que se supeditan de pronto a una institución educativa distrital, que están en la adolescencia, mientras que en los otros espacios académicos pues son muchachos universitarios, si bien son de primeros semestres, son muchachos que están pues no sé, adquiriendo herramientas para desarrollar sus lecturas en la universidad y para desarrollar sus documentos en la universidad. Entonces, tal vez en eso varía. No varía tanto en la madurez porque pues muchos estudiantes de primer semestre no son tan maduros como uno pues quisiera, pero pues se entiende que están empezando su proceso universitario. Bueno, creo que las dificultades en la educación superior atraviesan sobre todo por digamos, las competencias que uno quiere desarrollar en los estudiantes, también por digamos, por las recomendaciones, sugerencias y potencialidades que también ve la universidad en ellos y que también pretende desarrollar la universidad dentro de sus propósitos misionales. Entonces, como que la cuestión es un poco más complicada en esos términos, en que a veces hay como una supeditación frente a esas cuestiones, pero también frente a los tiempos. Creo que los tiempos de la universidad son muy breves. No, de pronto no se le da tanto la importancia a la adquisición de la lengua y al mejoramiento de los procesos lectores y escritores. Sí, es evidente que los profesores que estamos en la educación superior y en algunas universidades parece ser tenemos alguna jerarquía o credibilidad un poco más amplia frente al resto de maestros que pues solamente se encuentran en la educación básica o en la educación media. Eso no quiere decir que nosotros somos mejores o peores, sino que se entiende o hay un sensibilis communis frente o la construcción de en lo social de que los profesores que estamos en la universidad de pronto somos más potentes o tenemos mucha más competencia frente a la hora de trabajar nuestros contenidos y nuestras temáticas y bueno, por ese lado parece ser que tenemos un poco más de credibilidad y que tal vez hemos estudiado y profundizado más en algunos temas. Bueno, los primeros años en el sector privado fueron bastante difíciles, es un sector que demanda mucho, digamos, frente a la parte laboral, yo no diría que tanto frente a la calidad, digamos. Si uno se pone a ver en los colegios privados, pues realmente hay estudiantes de licenciatura, muchachos recién salidos de la universidad, entonces digamos que no tanto en la calidad. Eh, yo tenía un dicho para cuando trabajaba en lo privado y era que me pagaban el mínimo y me sacaban el máximo. Y es así, uno tiene que asumir algunas cargas que no le corresponden de otras materias, ética, educación física, tiene muy pocas horas libres, entonces es una cuestión bastante, yo no sé si abusiva, pero es una cuestión bastante, en lo laboral, bastante estresante y bastante demandante. Bueno, desde luego entrar a la parte pública cambió mi vida sobre todo porque decidí presentarme a los concursos porque, bueno, tengo bastantes tíos que trabajan en el sector público y porque las condiciones laborales en lo público son, no sé, mucho más estables, hay muchas más, digamos, garantías para el maestro, la libertad de cátedra es mucho más amplia. Mm, no sé, hay muchos más accesos a bienestar para uno y para la familia, ¿no? Las condiciones desde luego cambian bastante, digamos como el nivel de remuneración es mucho más alto, las horas laborales pues disminuyen, tienes más horas para planear, más horas para trabajar en proyectos, bueno.
Bueno, los primeros años en el sector público fueron bastante difíciles porque me tocó trabajar en USME y pues es una población bastante pesada. Trabajé en el sector de Tihuaque, en Juan Rey. Es una población que realmente es difícil y el contexto también es bastante difícil para los muchachos. Yo vivo en Suba, entonces es como a 2 horas. Muchos problemas con los estudiantes que no tenían como unos hábitos de estudio, muchos problemas con los papás que no entienden un poco el rol de la educación, entonces dejan de enviar a sus hijos al colegio o son altaneros o bueno, no sé, muchas dificultades en la seguridad, entonces bastantes robos, en la accesibilidad, muy difícil llegar al colegio. Llegué al colegio en el que trabajo actualmente en 2015, trasladado por una cuestión, bueno, ese año hubo traslado y hubo concurso y se entiende que los profesores que llegan al concurso pues ocupan las plazas que están situadas un poco en la periferia y los maestros que somos ya un poco antiguos pues podemos pedir esos traslados o tenemos la prioridad para pedir instituciones que están, no sé, más cerca de nuestra casa y mejorar nuestro bienestar. Llegué a mediados de 2015 y llegué pues trasladado por esas razones. Pedí el traslado del colegio en el que estaba y tenía además un problema de rodilla que fue tenido en cuenta para trasladarme a un colegio que no tuviera las condiciones de acceso como el que estaba antes, en el cual se me perjudicaba totalmente la rodilla. Es un contexto muy diferente al que estaba antes, es un contexto mucho más liviano. Tal vez por haber empezado en USME, a mí se me hace que los muchachos de Bilbao, que es donde trabajo ahora, no son tan difíciles, digamos. El contexto es un contexto, digamos, de estratos 1, 2 y 3, son muchachos de bastantes condiciones sociales. Ahorita y pues con la llegada o eh, con la migración de ciudadanos venezolanos, pues tenemos bastantes ciudadanos extranjeros, estudiantes extranjeros. El contexto pues es un barrio de Suba, de los estratos que decía antes, un poco inseguro, digamos, pero no una cuestión que sea tan problemática. Con papás un poco más estudiados, digamos, con unos niveles de educación más altos. Bueno, desde mi experiencia diría que claro, que cada asignatura tiene que estar acorde al proyecto educativo institucional, pero que a veces los proyectos educativos institucionales son muy amplios y permiten casi todo. Entonces, no hay un enfoque y los enfoques también se cambian a conveniencia. En el colegio en el que yo estoy, fíjense que había un PEI que orientaba hacia el arte, pero en la medida que llegó el actual rector, él fue corriendo eso porque a él no le interesa el arte, a él le interesa lo técnico, le interesa que los pelados sean obreros y que vayan a las industrias tecnificados y por eso tal vez ha trabajado mucho más en el SENA. Entonces, pues la verdad es que uno sí se fija en el pay, pues porque tiene algunas condiciones, pero yo la verdad considero que uno no está siempre enfocado como en desarrollar las cuestiones en el pay, principalmente porque a veces uno no está de acuerdo con lo que se ha plasmado allí. Bueno, tal vez era lo que decía en la respuesta anterior, es un cambio de visión del humano, del profesional, del ser integral, del desarrollo o de la incidencia del colegio en la vida para hablar de obreros, para hablar de volver a los pelados sujetos que producen, sujetos que dan una ganancia, sujetos que saben una parte que saben, bueno, hoy en día es muy ambicioso pensar que uno puede conocer todo, pero es saber ejecutar algo, saber hacer algo y se lo presentan a los papás como el futuro en lo laboral, como lo más
importante que es conseguir trabajo, pero en definitiva es formar una mano de obra capacitada, que es lo que pide definitivamente pues el sistema capitalista y lo que piden los países dominantes. Es un cambio totalmente de ideología del humano al obrero. Sí, creo que ha cambiado mi manera de enseñar, sobre todo porque hay unos procesos vinculantes entre lo técnico y mi asignatura. Entonces, como que hay unos procesos que según las personas del SENA para hacerlo más barato y para no tener que nombrar a sus propios tutores de lengua castellana o de comunicación, pues dicen, no, mire, usted dicta, no sé, comunicación asertiva, usted trabaja con comunicación en contextos diferentes, eso nos sirve para comunicación empresarial. Entonces como que van vinculando los procesos a los otros sin importar realmente qué es lo que los muchachos están aprendiendo ahí, sino que como que haya un título de fondo. Entonces como que a veces uno intenta hacer lo mejor que puede en el aula de clase, pero se da cuenta que las personas del CERA pues quieren realmente un obrero y que utilizan de alguna forma lo que uno enseña en el aula para beneficiar su programa. Sí, claro que hay un privilegio y eso se promueve ahí, o sea, es la visión que tiene el rector que está ahorita y es una visión técnica, es una visión totalmente operativa, es una visión totalmente obrera. Les vive diciendo a los pelados que no van a llegar a la universidad, les vive diciendo que lo mejor es agarrarse del SENA como la última tabla de salvación. Entonces ahí hay claro, ahí hay digamos, como una ideología o un pensamiento, un control, digamos, desde el poder de decirle a los muchachos que no van a llegar a otros escenarios, entonces que se conformen con lo que tienen ahí, que se conformen con ubicarse en en un espacio laboral firme, conveniente, ojalá con sus, no sé, con todas las cuestiones de ley, ¿cierto? Con todas eh, digamos, con todo lo que les ofrece la ley y con todas las garantías de ley, pero no realmente hay un proceso de humanización y de desarrollo integral en lo que es la formación de los estudiantes. Entonces, no hay tanta preocupación por cómo va a ser ética, ontológica, socialmente el humano, sino que se preocupa más por situarlo bien en una empresa, porque gana un poco más del mínimo, y no importa tanto la parte del autoaprendizaje, sino que se ciña a unas normas, que presente los trabajos medianamente como puede para pues lograr ese técnico en lo que pues se ha dispuesto ahí en el colegio. Desde luego es una echada a la basura de todo el ser humano por darle prioridad al operario y darle prioridad al gobierno y a lo que quiere el empresario de los colegios. En este sentido, lo dicho por el profesor corresponde con lo pretendido por la Universidad Distrital sobre la formación de un sujeto competente en los diversos dominios que constituyen su ser como educador. En esta parte tenemos tres aspectos importantes. Desde el punto de vista profesional, el programa orienta hacia la formación de un docente investigador que pueda proyectarse como orientador y generador de procesos educativos de calidad. Desde un punto de vista laboral, un profesional comprometido, socialmente responsable, identificado con la tarea de ser formador de niños y jóvenes en instituciones de educación básica de carácter público o privado en zonas rurales u urbanas. Desde el punto de vista social y cultural, el programa de la distrital también se orienta hacia la formación de un licenciado con sensibilidad social y cultural comprometido con la resolución de problemas en las comunidades. En este caso, podríamos tomar, por ejemplo, lo que el profesor plantea sobre la educación hacia los niños extranjeros, especialmente los niños venezolanos. Con estas apreciaciones y esta entrevista, esperamos poner en evidencia cómo la lógica mercantilista de producción ha permeado los niveles escolares y ha configurado a la escuela como un ente de formación de productos viables con el modelo neoliberal y capitalista. La invitación como docentes en formación es a generar cambios que renueven el sentido humano y artístico de la escuela y provea a los individuos la capacidad de ser críticos frente a su posición y la del mundo que los rodea.